En el video anterior mostrábamos un listado de películas utilizando un for each en Razor. Si vamos a Visual Studio veremos que teníamos una tabla en esta vista que tenía dos columnas y luego en el tebor hicimos un for each y luego aquí utilizamos cierta lógica para decidir si um, a la fila se le colocaba el background color de rojo. Y todo eso está bien, pero imagínate que yo por alguna razón, quizás no muy buena, quisiera mezclar el código, o mejor dicho, la información de mi modelo con código de presentación. Por ejemplo, digamos que yo quiero ir al repositorio de películas, que es donde están mis películas hardcodeadas, y yo quisiera que, que esta película se marcara en negrita. Entonces yo puedo venir, o yo pienso que yo podría hacer esto. Yo le estoy colocando un elemento HTML que lo que significa es que esta película se va a renderizar en negrita. Entonces vamos a presionar control F5 y vamos a ver si esto realmente ha funcionado. Y vemos que no. No ha funcionado por la sencilla razón de que por defecto ASP.NET MVC nos protege de un ataque. ¿Cómo? Fácil. Es un peligro tener que cualquier código de HTML o JavaScript simplemente se ejecute cuando lo mostremos en pantalla, y más cuando es código que, por ejemplo, en nuestro caso viene de una base de datos, porque eso podría ser que algún hacker, alguna persona con intenciones maliciosas haya insertado un script de modo que cuando se ejecute la página, el script se ejecute. Cuando cargue la página, se ejecute un script. Esto podría resultar en robo de credenciales o cualquier otra acción que nosotros no quisiéramos que sucediera. Entonces, por defecto, ASP.NET nos protege de esto simplemente haciendo lo que se llama una limpieza de código, en lo cual quiere decir que el código de HTML no se escribe realmente como tal, sino que se escribe utilizando código especial para cada uno de estos símbolos, lo que hace que no se ejecute como HTML ni JavaScript. Pero si por alguna razón yo quisiera evitar esto, yo simplemente utilizo el método row del helper HTML. Vamos a Razor o a la vista a ver esto. Si vamos a contactos, que es donde estamos escribiendo nuestro código, yo puedo aquí colocar @html y aquí se me va a mostrar una serie de métodos que me van a ayudar en la construcción de mis vistas. Uno de ellos es el raw. Raw quiere decir, vamos a decirlo de algún modo, crudo. Es decir, que no se le va a hacer ningún tipo de limpieza de HTML ni limpieza de nada, sino que simplemente se nos va a mostrar el contenido tal cual. Esto es bastante peligroso y en general no es para nada recomendable. Sobre todo si, por ejemplo, este listado de películas que yo tengo aquí fuera un listado de verdad, que es que, que los recibe de algunos usuarios, lo que quiere decir que un usuario malicioso podría, cuando escribe el título de la película, escribir un código de JavaScript, como veremos a continuación, porque fíjate que ahora mismo, cuando volvemos al navegador y presionamos y refrescamos la página, veremos que simplemente se va a colocar esto en negrita y eso no tiene ningún peligro y eso hasta cierto punto no causa ningún problema. Sin embargo, si yo vuelvo al repositorio y en vez de colocar algo tan simple como un elemento bold para colocar el código en negrita o el texto en negrita, yo coloco un script, el cual puede ser código de JavaScript que haga lo que yo quiera. Yo voy a escribir simplemente una alerta que va a decir hackeado. Y vamos a presionar control F5, vamos a compilar nuestro proyecto, ejecutar nuestro proyecto y vamos a ver que cuando carguemos la página de contactos, el código JavaScript que hemos insertado se va a ejecutar automáticamente, lo cual en general es bastante peligroso, porque aquí yo simplemente estoy ejecutando una alerta, pero un usuario, un usuario malicioso podría, por ejemplo, robar credenciales de un usuario utilizando ese tipo de técnicas. Vemos cómo se ha ejecutado el código JavaScript que teníamos en pantalla. Y aunque este es un ejemplo simple donde yo coloco hackeado en una alerta, una persona maliciosa no lo haría de una manera obvia, sino que simplemente haría lo que quiere hacer y podría dañar la experiencia de tus usuarios. Así que es recomendable en general
no utilizar bastante HTML raw, sino buscar otros modos de hacer lo que tú quieres. Por ejemplo, porque yo quería colocar el texto en negrita, pero yo no tengo que hacer raw y venir a ponerlo acá, el bold, para lograr ese efecto. Yo podría simplemente, digamos, por ejemplo, hacer esto mismo que yo hice aquí, crear una clase SCS, verificar una condición y colocar alguna película o no en negrita si corresponde según algún tipo de información. Pero yo no tengo que utilizar RAW. Lo ideal es no utilizar RAW. Yo te lo enseño para que se sepa que existe y que si por alguna razón tú necesitaras usarlo, pues lo usas. Quizás haciendo un WYSIWYG sería bueno utilizarlo, pero eso está en tela de juicio. Vemos que ya yo he removido el RAW, así que vamos a volver al navegador y vamos a ver que el peligro se ha evitado. Ahora el script de JavaScript que estaba ahí no se va a ejecutar, sino que simplemente se escribe aquí, lo cual es bastante inofensivo. Con eso no se gana nada. Se ganará algo si se corriera el script, pero eso es muy peligroso. Así que si por alguna razón tú no tienes 100% el control del contenido de tu base de datos, como suele ser, por ejemplo, en una página donde el usuario pueda escribir comentarios o pueda escribir entidades como películas donde él pueda escribir el título de la película, el género y todo eso, es peligroso tener algo como HTML raw. Así que lo mejor en general es evitarlo y lo que sea que tú quieras hacer, tratar de buscarle la vuelta por otro lado o por lo menos estar consciente de los peligros que te puede traer HTML.raw.